Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El silencio de los cazadores, la sala de guerra del cónclave Sarben era un templo de acero vivo. Las paredes pulsaban con energía oscura, como si el metal mismo recordara cada muerte que había presenciado. En el centro, bajo una cúpula translúcida que mostraba el vacío estelar, los 12 altos asesinos se mantenían en completo silencio. No por respeto, por miedo. El maestro de voz, una entidad biomecánica con ojos de obsidiana y circuitos que se entrelazaban con su propia carne, proyectó el holograma con la última orden de exterminio. Coordenadas confirmadas. Objetivo, asentamiento humano. Borde exterior. Prioridad, eliminación total. El comando resonó como un trueno en el centro de la mesa, pero ni un solo Sarben se movió. Aquellos que durante siglos habían cazado sin piedad a especies enteras, no dijeron palabra. El primero en romper el silencio fue Bael Kur, un cazador con más de 300 marcas de muerte grabadas en su exoesqueleto. Declinó la misión. Nadie lo contradijo. Nadie se burló. El siguiente fue Exarntel, famoso por eliminar una delegación entera de embajadores sin dejar rastro. Declino. También yo. Uno por uno, los nombres más temidos del cuadrante dieron la misma respuesta. La atmósfera se volvió más densa que el núcleo de un planeta muerto. Solo un nombre quedaba por pronunciarse. Tar-Kael. El único que había sobrevivido al infame incidente de Thanatos Delta. Su rostro, pálido como hueso antiguo, se alzó entre los demás. Las cicatrices de batalla cruzaban su cráneo como relámpagos tatuados por la guerra. Atacar humanos, dijo, con voz grave y cortante, es una sentencia de muerte. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala, pero nadie lo desafió. El maestro de voz no replicó. Solo cerró el holograma y se volvió hacia los centinelas. Registro archivado. Todas las fuerzas Sarben han declinado el encargo. Pero fuera de esa sala sagrada, la galaxia no estaba tan dispuesta a aceptar un no por respuesta. A años luz de allí, en una estación neutral sobre la órbita de Kiret 4, el Alto Consejo Interespecies se encontraba reunido. Los representantes de 28 civilizaciones observaban con incomodidad la holopantalla flotante. La misión de exterminio había sido propuesta por los Tarkin, una especie insectoide que consideraba a los humanos una amenaza creciente. ¿Me están diciendo que incluso los Sarben, los asesinos sin alma, se niegan a eliminarlos? Preguntó el embajador Tarkin, moviendo sus patas metálicas con frustración. Sí, respondió con frialdad el comandante Drexar del Imperio Volcriano. Y lo que es peor, ni siquiera explicaron por qué. Solo nombraron a un mundo, Thanatos Delta. El nombre cayó como una maldición. Uno de los delegados, un anciano reptiloide de la especie Jotarret, entrecerró los ojos. Thanatos Delta, hubo rumores. Una unidad de asalto Sarben fue enviada allí. Nadie volvió, salvo uno. ¿Y los humanos? Preguntó otro embajador. Silencio. Estaban todos vivos. Un escalofrío no biológico recorrió la sala. Los miembros biomecánicos crujieron. Los sensores de los traductores universales comenzaron a registrar picos de tensión entre las especies presentes. ¿Qué pasó exactamente en ese planeta? No hubo respuesta, porque solo una persona viva conocía la verdad. Y no era de este mundo. En la celda 23 del nivel rojo de la estación diplomática, una humana estaba sentada, encadenada por grilletes de nulificación. No por seguridad. Por respeto. La teniente Zoe Kallman, única superviviente de la unidad fantasma de Thanatos, miraba la pared sin emoción. Sus ojos, grises como el acero, no mostraban miedo. Solo paciencia. El diplomático seniano asignado para interrogarla entró acompañado por 2 guardianes blindados. Pero ni con su altura ni sus armas lograban imponer respeto. La humana ni siquiera giró la cabeza. Teniente Kallman, dijo el interrogador. Usted fue parte de la operación Thanatos Delta. Queremos saber qué ocurrió realmente allí. Zoe levantó lentamente la vista. Su voz era baja, pero afilada como un bisturí. ¿Quiere saber por qué los asesinos no vuelven? Escucha con atención. Silencio. Ellos vinieron creyendo que éramos presas. Que nuestra colonia era débil. Que nuestras defensas eran básicas. ¿Y lo eran? Lo eran, dijo ella, con una sonrisa apenas perceptible. Pero olvidaron algo. El alienígena inclinó su cabeza. ¿Qué? Que cuando un humano no tiene a dónde correr, pelea como si ya estuviera muerto.
La estación diplomática entera activó alertas de seguridad esa noche. No por fuga, sino porque, después del interrogatorio, el delegado seniano fue encontrado temblando en su despacho, sus sensores mentales sobresaturados. No podía articular palabras. Solo una frase repetía, una y otra vez. Ellos sabían que veníamos. Querían que fuéramos. Dejaron la puerta abierta. Y cuando finalmente lo sacaron de allí, la estación entera vio en la pantalla principal un mensaje proyectado en todas las frecuencias galácticas. Thanatos Delta no fue una defensa. Fue un ensayo. El expediente Thanatos. La sala de análisis profundo de la estación diplomática emitía un leve zumbido. 4 científicos del Cuerpo de Inteligencia Galáctico repasaban la misma secuencia una y otra vez, los registros del planeta Thanatos Delta. Sin embargo, no había imágenes del combate. Solo silencio, zonas con interferencias, y al final, una breve transmisión enviada desde el mismo centro del asentamiento humano. Entraron a cazar. Pero eran ellos los cazados. El más joven del grupo, un tecnólogo de la especie Fralcor, rompió el silencio. Esto no es un fallo técnico. Es deliberado. Esta interferencia está diseñada. El comandante de la sala, un estratega cuántico del dominio Vestran, asintió sin quitar la vista del informe. Su tono era seco. Lo que ocurrió allí no fue un accidente. Fue una advertencia. Mientras tanto, en el nivel rojo, la teniente Zoe Kallman fue trasladada a una cámara de interrogación reforzada. En la habitación esperaba un comité especial del Consejo Interespecies. Representantes de 7 razas de alto nivel, todos vestidos con atuendos de vigilancia y blindaje psíquico. Uno de ellos habló primero. Su voz era baja, neutra, pero tensa. Teniente Kallman, este tribunal no busca acusaciones. Queremos saber cómo fue posible que una unidad humana derrotara a una escuadra entera de Sarben. Zoe no parpadeó. ¿Quieren la versión oficial, la técnica o la verdad? La verdad. Ella respiró hondo, y por un instante sus ojos se oscurecieron. La verdad es que no los derrotamos en combate. No nos enfrentamos cuerpo a cuerpo. No luchamos como ellos esperaban. Y eso fue lo que los destruyó. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros escribimos el guión, y ellos actuaron en él. Flashback. Thanatos Delta, 2 meses atrás. Un planeta árido, con un cielo de 2 soles. Un asentamiento humano aparentemente mal protegido, rodeado de torres semiderruidas y campos con sensores primitivos. La unidad Sarben descendió desde órbita con precisión quirúrgica. 15 asesinos biomecánicos, programados para matar sin dejar huella. Al pisar el suelo, no encontraron resistencia. Solo silencio. Avanzaron. Encontraron huellas humanas, señales de evacuación. Cámaras apagadas, comunicaciones mudas. Todo indicaba una colonia abandonada a toda prisa. Pero los sensores empezaron a fallar. Los caminos se distorsionaban. Los puntos de referencia cambiaban. Un Sarben se separó de la formación. Nunca regresó. La atmósfera se volvió más densa. El polvo parecía adherirse a los sensores. Las luces interiores de los edificios parpadeaban con patrones específicos. No eran fallos. Era lenguaje. Morse, códigos de guerra. Viejos, pretecnológicos. Nadie supo traducirlos a tiempo. Y entonces comenzaron los sonidos. Primero risas. Luego pasos. Luego, silencio absoluto. Fin del flashback. Zoe continúa. Ellos vinieron a una cacería. Pero nosotros habíamos preparado cada metro del terreno para el terror. No para el combate. Para la descomposición mental. Un embajador interrumpió. ¿Estás diciendo que utilizaron guerra psicológica? No. Digo que los hicimos ver fantasmas. Hicimos que pensaran que su propia tecnología los traicionaba. Que su fuerza no servía. Que estaban solos. Uno de los representantes, un diplomático de los Kurnaks, murmuró. ¿Y todo esto lo planearon sin apoyo militar? Zoe se inclinó hacia adelante. Lo planeó él. ¿Quién? Zoe miró la cámara que grababa todo. El coronel Darío Volkov. El nombre cayó como una maldición. Uno de los alienígenas golpeó la mesa. Ese hombre está muerto. Eso creen ustedes, dijo Zoe, cruzando los brazos. Pero él no se oculta. Solo espera. Horas después, en la cámara de inteligencia central, se transmitió un mensaje clasificado entre los embajadores. Iniciativa de emergencia, localizar al coronel Volkov.
Pero el mensaje llegó demasiado tarde. Porque alguien más ya lo estaba buscando. No un embajador. No un político. Un asesino. Uno que había jurado no volver a cazar humanos, hasta ahora. Uno que no buscaba gloria, sino venganza. En una luna lejana, en las sombras de un mundo sin nombre, un guerrero Sarben activó su armadura. Pero esta vez, llevaba algo más en el pecho, un pequeño símbolo humano, grabado a fuego en su coraza. Una advertencia. Si entras a la Tierra, no esperes salir. Humanos sin dioses, sin miedo. El planeta Arkbor no tenía cielos. Su atmósfera era tan densa y tóxica que la luz no la atravesaba. El mundo entero estaba cubierto por un manto de nubes negras, constante tormenta, y un rugido eterno como si el propio planeta quisiera gritar. Era el hogar de los Sarben, la especie más temida en toda la galaxia. En la cima de la Torre del Cráneo, donde solo se permitía el paso a los más antiguos, Tarkael meditaba de pie, rodeado por estatuas hechas con restos de enemigos. El suelo bajo sus pies temblaba con los ecos de entrenamiento de las nuevas generaciones. Cientos de asesinos, aún sin nombre, eran forjados entre ácido, oscuridad y castigo físico. Pero había algo nuevo en sus ojos. Un temor que no provenía del dolor. Provenía del recuerdo. Maestro Tarkael, susurró un joven aprendiz, cubierto de sangre y metal fundido. Dicen que enfrentaste a los humanos. El veterano Sarben lo miró por un largo instante, con una expresión que ningún guerrero debería tener, duda. No los enfrenté. Sobreviví a ellos. Y eso no es lo mismo. El aprendiz bajó la mirada, confundido. ¿Son invencibles? No. Pero tienen algo que ninguna otra especie posee. ¿Qué es? Tarkael volvió su rostro hacia el vacío y pronunció con voz grave. No creen en dioses, y tampoco temen a los demonios. Mientras tanto, en el cuartel de guerra del núcleo estelar, una reunión extraordinaria ocurría entre las especies fundadoras de la Alianza de Seguridad Galáctica. Hologramas flotaban alrededor de una mesa central con representaciones de múltiples fracasos tácticos contra asentamientos humanos. En rojo, las flotas perdidas. En azul, los intentos de negociación. En gris, los casos sin respuesta. No estamos ante una simple especie de supervivientes, dijo el general Cortaz, de los iridanos. Estamos ante una fuerza evolutiva anómala. Una que convierte cada debilidad en trampa. Cada ataque en leyenda. Pero no son más fuertes que nosotros, respondió un diplomático en tono frustrado. No tienen colosos, ni enjambres, ni mente colmena. No lo necesitan, interrumpió una voz más antigua. Porque tienen algo que nosotros hemos olvidado, la voluntad brutal. Todos se giraron. Era la archivera Sael KYR, una entidad ancestral de los Kreltan, encargada de recopilar los conflictos galácticos desde la era del vacío. He rastreado los registros bélicos humanos desde su mundo natal, dijo mientras proyectaba una imagen de la Tierra, azul y frágil. Lo que encontré me heló los núcleos. Imágenes comenzaron a aparecer. Explosiones nucleares en continentes. Guerras civiles con armas primitivas. Masacres entre clanes sin tecnología. Campos de batalla donde soldados sin piernas continuaban avanzando arrastrándose con cuchillos en la boca. Antes de tener naves, explicó Sael KYR, ya sabían morir de 1000 formas. Antes de tener escudos, ya sabían resistir fuego, tortura, hambre. No tienen una sola memoria de paz. Solo sobrevivencia. Uno de los presentes preguntó. ¿Y qué les da ese impulso? Sael KYR proyectó la última imagen, un humano sosteniendo a un niño bajo fuego enemigo, con el rostro cubierto de sangre y la mirada fija en su objetivo. El uno por el otro. No luchan por imperios. Luchan por sus crías. Por sus viejos. Por sus hermanos. Por sus mascotas. Cada batalla es personal. Silencio. Y si los arrinconas, se vuelven monstruos. En ese mismo instante, en una región olvidada de la galaxia, un nuevo Sarben recibió su primera misión, recuperar el honor perdido de su especie tras Thanatos Delta. Pero antes de partir, acudió al anciano mutilado del Salón de los Caídos, un guerrero que jamás había hablado con nadie desde su derrota. Se acercó y susurró. Voy a terminar lo que ustedes no pudieron. El anciano giró su rostro marcado por la derrota y soltó una carcajada desgarrada. ¿Quieres enfrentarlos? Dijo escupiendo sangre antigua. Te doy un consejo. El joven escuchó, impaciente. No los mires como presas. Míralos como si fueran lo último que verás. Al otro lado del cosmos,
en un refugio subterráneo rodeado por hielo eterno, Darío Volkov revisaba mapas galácticos proyectados en una pantalla holográfica rudimentaria. A su lado, un grupo reducido de soldados humanos, todos retirados, todos heridos, todos legendarios, esperaba su palabra. ¿Van a venir otra vez, coronel?, preguntó uno. Darío no respondió de inmediato. Solo levantó un viejo cuchillo y lo colocó sobre la mesa. Ya no tenemos que escondernos. Su mirada se endureció. Es hora de enseñarles lo que significa tener miedo, de verdad. Y en las sombras del universo, el miedo empezó a tener un nuevo nombre. Uno que no era de planeta, ni de flota, ni de Dios. Era humano. El hombre que engañó a los dioses. El planeta en que se escondía Darío Volkov no figuraba en los mapas estelares. Su atmósfera era tan hostil que ninguna especie consideraba su colonización. Sus montañas estaban talladas por glaciares, y los vientos eran tan filosos que cortaban la piel de los drones de reconocimiento. Aquel lugar no tenía nombre, porque los humanos no lo eligieron por sus recursos, sino por su silencio. Allí vivía el hombre que, según muchos, había muerto tras el incidente de Thanatos. Pero no. Darío estaba más vivo que nunca, y con él, la oscuridad del plan que había comenzado a expandirse como un veneno lento. Dentro de una estructura semienterrada, más cueva que base, un periodista alienígena caminaba con cautela. Era de la especie Turek, expertos en diplomacia encubierta. Había esperado meses para obtener este encuentro. La sala en la que fue recibido era simple. Una mesa de hierro oxidado. Un mapa galáctico clavado en la pared con cuchillos. Y al fondo, junto a una chimenea encendida con fuego real, estaba él. Darío Volkov. No llevaba uniforme. No había medallas ni emblemas. Solo una vieja chaqueta militar humana cubierta de quemaduras y parches. El alienígena activó su grabadora. Pero Darío levantó una mano. Si vienes buscando respuestas, deberás escuchar todo, incluso lo que no deseas oír. El Turek asintió, sin abrir la boca. ¿Quieres saber cómo vencimos en Thanatos? Silencio. Muy fácil, dijo Darío sirviéndose un vaso de líquido oscuro. No jugamos al juego galáctico. Jugamos al nuestro. Darío caminó hasta el mapa. Con una vara metálica, señaló varios puntos iluminados en rojo. Las especies avanzadas creen que el conflicto es una danza. Un código. Una cuestión de poder, despliegue y lenguaje táctico. Golpeó el mapa con fuerza. Nosotros solo creemos en una cosa, que si alguien toca a uno de los nuestros, haremos que todos los suyos desaparezcan. El periodista tragó saliva. ¿Y cómo logra eso una especie que no tiene tecnología superior? Darío sonrió por primera vez. Porque nadie odia como un humano cuando le quitan lo que ama. El Turek continuó con preguntas, anotando cada palabra. Pero lo que escuchó a continuación no estaba en ningún archivo clasificado. No usamos armas mejores. Usamos ideas peores. Ideas que ustedes enterraron. Contó cómo habían transformado a la colonia de Thanatos en un teatro de guerra psicológica. Cómo implantaron transmisores en cadáveres falsos para enviar susurros en frecuencias inestables. Cómo instalaron trampas que replicaban los sonidos de seres queridos. Cómo colocaron muñecos que se movían solos y usaban las voces de los enemigos caídos. No peleamos contra los Sarben. Peleamos contra su cordura. Fuera de la base, mientras el periodista era escoltado por soldados humanos retirados, todos con cicatrices imposibles, uno de ellos le ofreció una advertencia. No intentes usar esto para negociar la paz. La paz murió cuando pensaron que podían cazarnos como si fuésemos animales. El Turek no respondió. Solo volvió la vista una última vez hacia la figura de Darío, solitaria en medio de la tormenta helada. Y entendió. Ese hombre no era un comandante. Era un principio universal. Horas después, el Consejo Galáctico recibió una transmisión privada. No tenía remitente ni coordenadas rastreables. Solo una frase. Los humanos no queremos guerra. Pero si la traen, no dejarán nada que pueda escribir sobre ella. La sala se sumió en un silencio absoluto. Varios líderes exigieron reforzar las defensas. Otros pidieron evacuar colonias cercanas a territorios humanos. Pero uno de los más antiguos, un sabio de los Kelari, dijo en voz baja. Es inútil. No sabemos a quiénes temer más, a sus soldados, o a los que los entrenaron. En lo profundo del sistema Cetrak, donde se escondían los mercenarios más despiadados de la galaxia, alguien cometió el error de aceptar una oferta para cazar humanos. No por dinero.
Por venganza. 3 naves negras partieron hacia una colonia aislada de la Tierra. Nunca llegaron. Días después, uno de los cuerpos de esos mercenarios fue encontrado flotando en el espacio, con un mensaje grabado en su pecho. Tallado a fuego. Ni siquiera los asesinos se atreven, ¿tú sí? Y así, el miedo dejó de ser un susurro. Ahora tenía voz. Una voz humana. El Consejo del Pánico. En el centro de la galaxia conocida, el anillo de Irat-Kal brillaba como una corona artificial. Allí, suspendido en gravedad cero, se encontraba el edificio más poderoso del universo civilizado, la Sala del Consejo Galáctico. En sus corredores caminaban los jefes de Estado, los estrategas estelares y los embajadores supremos de más de 130 especies. Aquella estructura de vidrio oscuro y acero antigravitacional había presenciado tratados, conquistas y masacres. Pero nunca, en toda su historia, había sentido lo que ahora recorría sus pasillos. Miedo. El representante de los elorianos, una criatura hexápoda cubierta de placas iridiscentes, entró en la sala principal con movimientos temblorosos. Detrás de él, el embajador de los Barnak, una especie telepática que rara vez hablaba en voz alta, susurró con un tono que heló la sangre de todos. Interceptamos una sonda humana en nuestra órbita defensiva. No llevaba armas. Solo, grabaciones. Las pantallas del consejo se encendieron. Las imágenes eran simples. Registros de los archivos de combate humanos, ataques alienígenas, flotas destruidas, colonias arrasadas, y luego, la respuesta. No con misiles. No con naves de guerra. Con estrategias impensables. Campos magnéticos que convirtieron enjambres de drones en bombas. Satélites suicidas que reescribieron el curso de asteroides. Animales domesticados usados como portadores de dispositivos de camuflaje. Y al final, una voz digital clara, firme, humana. Sabemos quiénes son. Sabemos dónde están. No repetiremos advertencias. Una especie tras otra comenzó a abandonar el recinto. El embajador de los Urunkai, cuyo imperio abarcaba 5 sistemas estelares, activó su comunicador personal. Ordenó evacuar todas las bases cercanas a sectores humanos. De inmediato. ¿Está declarando la retirada?, preguntó el moderador galáctico, sorprendido. No. Estoy declarando rendición preventiva. En una sala contigua, más pequeña y aislada, 5 figuras permanecían sentadas en círculo. Eran los miembros del comité especial conocido como los 5 abismos. Entidades que no representaban gobiernos, sino poder bruto. 5 razas cuyo propósito no era gobernar, sino destruir. Uno de ellos, una criatura informe conocida como el Manto de Oz, habló sin emoción. He eliminado planetas enteros. Pero jamás he enfrentado a una especie que destruya su propia historia para ocultar sus verdaderas armas. El segundo, Varek el Ciego, se frotó los tatuajes tallados en su rostro. Los humanos no matan por poder. Matan por algo peor, por dolor. Uno de los presentes levantó la voz. Yo los enfrentaré. Era Kroska, el único miembro no derrotado de su raza. Alto, blindado, y alimentado con energía térmica viva. Se levantó sin esperar aprobación. Solo dijo, enviaré una señal. Y luego, los haré rogar. 3 días después, su nave desapareció. Sin transmisión. Sin rastro. Lo único que llegó fue un contenedor flotando en dirección al anillo de Irat-Kal. Fue interceptado. En su interior, no había restos. Solo un emblema humano. Y debajo de él, grabado en acero. Tu arrogancia fue lo último que escuchaste. El Consejo entró en estado de emergencia. Las fronteras interestelares comenzaron a cerrarse. Las rutas comerciales fueron suspendidas. Las patrullas dobles. Las naves sin identificación eran destruidas sin aviso. Pero lo más alarmante ocurrió en los sistemas exteriores. Una flota de guerra interceptó una nave de carga sin tripulación. A bordo, encontraron algo que desató el pánico absoluto. Una tabla de entrenamiento con tácticas militares alienígenas, adaptadas al pensamiento humano. Es decir, alguien, o algo, estaba enseñando a otras especies a pensar como humanos. En un rincón del universo, en una zona conocida como el Exilio Sombrío, un grupo de guerreros Vortek entrenaba bajo la supervisión de un veterano de la Tierra. No usaban blasters. No usaban armaduras. Solo sus cuerpos. Y una frase repetida en todos los dialectos. No importa que te lancen. Solo importa que aún estés de pie después. En la Tierra,
Darío Volkov caminaba bajo la lluvia ácida de su planeta escondido. Se detuvo frente a una antena improvisada y activó su transmisor de largo alcance. A todas las unidades fantasmas, los lobos han salido del bosque. Y una a una, luces ocultas en rincones olvidados del cosmos comenzaron a encenderse. El Consejo Galáctico intentó una última medida desesperada, ofrecer a los humanos una alianza de protección mutua. Pero el mensaje no fue respondido. Solo recibieron una imagen. Una figura humana, de espaldas, en la cima de una montaña, mirando el horizonte estelar. Y un texto al pie. Protección, ¿de qué? La guerra que no fue. La flota avanzaba en formación cerrada. Cientos de naves alineadas como cuchillas listas para desgarrar el firmamento. Portanaves, cruceros de asalto, cazas de respuesta inmediata. No quedaba espacio para la duda. El Consejo Galáctico había tomado su decisión. Atacar. No como un castigo, sino como advertencia. La humanidad debía ser contenida antes de que el miedo se transformara en realidad. Antes de que lo impensable se volviera cotidiano. En el centro de la formación, el comandante Axior de los Kaldran observaba los escáneres con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sus órdenes eran claras: eliminar un enclave humano en el sector remoto Beta 19. No era una base militar. No era un cuartel. Solo una colonia agrícola. Pero bastaba. Era un mensaje. La flota emergió del hiperespacio. El planeta apareció en la distancia. Verde, sereno, con anillos minerales orbitando como adorno celestial. Los escáneres no detectaron escudos, defensas orbitales ni señales de actividad hostil. Solo estructuras simples. Cúpulas de cultivo. Torres de viento. Infraestructura básica. Demasiado básica. Axior frunció el ceño. Activó el canal general. Descenso táctico. Protocolo de intervención suave. Verificación de ocupación. No abrimos fuego, aún. Los primeros drones descendieron. Tomaron muestras de atmósfera, fotografiaron el terreno, escanearon la arquitectura. Nada. Sin trampas. Sin señales de conflicto. Sin minas. Solo, ausencia. Una fragata descendió lentamente hasta tocar suelo. Las puertas se abrieron. Tropas armadas hasta los colmillos salieron formando perímetro. Los soldados avanzaron entre las casas. Dentro, todo estaba en orden. Cucharas sobre mesas. Ropa colgada. Comida conservada. Luz funcional. Pero ni un solo ser humano. Axior descendió personalmente. ¿Dónde están?, murmuró al ingresar a lo que parecía ser una escuela abandonada. En el centro del salón principal, un proyector activado por movimiento encendió una imagen. Una grabación holográfica. Una figura masculina, de pie, sin rostro visible. Solo una silueta en sombras. Y su voz. Pensaron que podrían rompernos. Que bastaría con mostrarse más grandes. Más ruidosos. Más muchos. Pero olvidaron lo esencial: nosotros somos el ruido. Nos fuimos, porque quisimos que vieran lo que queda cuando no estamos. Un silencio más aterrador que cualquier grito. La imagen desapareció. Una alarma se activó sin sonido. Solo una luz roja suave comenzó a girar en una esquina del techo. Axior dio media vuelta. Al salir, observó una frase grabada en la puerta, en varios idiomas. ¿De verdad vinieron a morir? La flota no recibió órdenes de abrir fuego. Porque no había enemigo. No hubo guerra. Solo vacío. Y una certeza. No podían ganar. No porque los humanos fueran invencibles, sino porque no jugaban el mismo juego. Días después, en las transmisiones abiertas del cuadrante norte, comenzaron a circular grabaciones filtradas por canales desconocidos. Entrevistas con sobrevivientes alienígenas que intentaron enfrentarlos. Testimonios de soldados de especies guerreras que hablaban entre lágrimas de la mirada humana en combate. Mensajes de advertencia. Y en todos ellos, una constante. No les temas cuando atacan. Témeles cuando callan. Cuando esperan. Porque ahí es donde mueren los imperios. En la Tierra, Darío Volkov se retiró en silencio. Su trabajo había terminado. Las flotas regresaban a casa. Los consejos reescribían sus códigos. Ya no se hablaba de atacar humanos. Se hablaba de cómo no provocarlos. En el cielo de su planeta escondido, las estrellas titilaban como testigos inmóviles. Y entre susurros de viento frío,
Una última frase quedó colgada en el aire. La guerra nunca llegó, porque supieron quién vendría si lo hacían. Fin.